Buenas. Bueno, ahí se empieza a conectar la gente. Hola a todos. Seguimos con las charlas en vivo de Somos Cerveceros. Estamos esperando ahora que hace Tincho. Estamos esperando a que se conecte Lauren. Cristian no pudo estar, así que bueno, lo estoy suplantando yo. ¿Dónde está Juanjo? Mirko. Bueno, ahí empieza ya la gente a ver si Lauren ya se conecta. Bueno, ya hay gente de La Plata ahí. No sé quién pueden ir diciendo, ¿no? De dónde nos están viendo. El mate se toma amargo, Juanjo. Hay gente de Mardel. A ver ahí. Ahí está, loco. ¿Qué hace, Lauren? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas llevando la cuarentena ya? Bien, bien, bien. No veo no sé, a ningún ser humano hace un montón de tiempo, pero bien. Claro, encima estás al toque de la fábrica vos, como para salir. Claro, ahora me vine a hacer la cuarentena acá rodeo del medio, así que nada, salgo a comprar cada 10 días. Es un tema. Bueno, antes que nada, gracias por la mano que nos está dando acá también nosotros con la cuarentena y a los cerveceros y cerveceras nada, que se van sumando acá para aprender un poquito de este mundo que muchos desconocen y la verdad que vos estás bastante metido, ¿no? Con- De una, bueno, gracias por el espacio y bueno, gracias a todos los que se están conectando, que encima veo que de todo el mundo, ahí de Uruguay, estoy diciendo Sí, bien ahí. hay gente de Uruguay, hay gente de todos lados, de todas las provincias, así que bueno, eh, no sé si querés Sí, empezar a hablar sí. un poquito de vos, de la formación, de cómo arrancaste con este tema, con este mundo cervecero. De... Dale, dale, dale. Y después, si querés, te iba a decir, si querés hacemos rapidito un tour así por la cervecería, que estoy acá, así la gente ve todo. Sí, 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 de una. Dale. Bueno, yo empecé como, obviamente, como todos, como homebrewer, hace casi 13 años ya, ¿sí? Eh, comprando los kits de Sibart en Córdoba, haciendo una cerveza como se podía, con una heladerita, como todo, nada, como empezamos todos. Sí, No, no, todos compramos en el mismo lugar, me imagino. Y bueno, después con el tiempo, esto lo tuve como un hobby, o sea, yo estaba estudiando otra carrera que era ingeniería, y tenía la cervecería como hobby, por más de que ya teníamos marca y todo, pero no, vendíamos así no, como hobby. Llegó un momento en el cual eh, me planteé de que, nada, que me gustaba bastante esto, para ver si daba el salto. Decidí cambiarme de analogía. Y ahí decidí meterme a full con el tema de la cervecería. Nosotros ya veníamos trabajando hace un montón con el tema del método Champenois, con el tema de la guarda en barrica, pero bueno, la idea de hacer el salto de enología también fue poder aprender bien lo que es cinemática de fermentación, la química de la fermentación, todo el trasfondo ese, digamos, de cómo es el proceso fermentativo, para poder adaptarlo a la cerveza. O sea, mi idea nunca fue trabajar en la industria del vino, nunca trabajé en la industria del vino. Eh, Soy enólogo no contaminado, o sea, he trabajado solamente en las cosas.
Eh, y bueno, ahora hace poco, hace menos de un año, nos hemos mudado, hemos podido hacer, digamos, bien lo que queremos. Nos mudamos a un galpón en la zona productiva, cerca de los viñedos, cerca de las fincas, en una zona más alejada, en la zona este de Mendoza. Tenemos más lugar y tenemos un montón de libertades para hacer lo que verdaderamente yo quería hacer, digamos, que es todo el tema bueno, ahí les voy a mostrar, pero lo que es, nosotros hacemos lo que yo digo que son estilos franceses, pero en realidad es eh, el concepto de cerveza de campiña, que es parecido a lo que es a las farmhouse como, como tiene Utopía, como está Utopía en Trevery, Sí. pero más abocado a lo que es la industria del vino, digamos, o sea, que es la industria madre de Mendoza. Entonces, nosotros tomamos muchas cosas de la industria del vino y las aplicamos a la cerveza y hacer ese tipo de cerveza de fermentaciones espontáneas o mixtas, pero siempre digamos, con esa delgada línea entre el mundo del vino y el mundo de la cerveza. Está, está. Bueno, no sé si... No sé cómo querés hacer con el tema de las preguntas. Si querés ir, que te vayamos preguntando Sí, dale. mientras van haciendo. Sí, sí, mirá, no alcancé a leer ninguna, la verdad, si vos viste alguna. Ahí que en algún momento creo que te habían preguntado... A ver. Bueno, están hablando mucho de tus birras. La verdad se ve que varios la probaron en diferentes lugares, en diferentes países también. Sí, sí, bueno, para el FCE, para el festival, la verdad que estuvo re bueno eso porque eso nos puso como en un plano más nacional e internacional, te diría, porque un montón eso de gente de Brasil, por ejemplo, de Uruguay, Chile, eh, que incluso sé que la cerveza llega a poner a Chile o a Paraguay, incluso, no sé cómo, pero sé que llega, porque me llegan, viste, las fotos y todo. Y, y eso todo, el FCE contribuyó mucho a eso, no en ese plano. Como es ahí, están justo preguntando cuáles son los estilos que haces. Bueno, estilos que hacemos, que veníamos haciendo, tenemos tres que son los que nos llevan uva. Voy a hablar de lo que es clásico, entre comillas, que tenemos una Bière de Gar, que es una cerveza nada, que se hace con cuatro tipos de cebada, con trigo y con avena. Y se guarda en roble americano. Es como es la prima hermana de la Double belga, básicamente. Después una Bière Blanche de Saison, que es una cerveza que es una white ale, digamos, tiene un trabajo microbiano que guardamos con flores de estación, que nunca repetimos las mismas flores en el mismo batch, o sea, en los distintos batch, nunca se repiten las mismas flores porque realmente vemos lo que podemos conseguir fresco, que depende de la estación, y bueno, ahí vemos también que agregamos que, digamos, el perfil siempre es el mismo, pero bueno, es una cerveza que tiene una variación entre batch y batch. Y después está Under, que es una especial argentina, que es una cerveza que es bastante, tiene una carga de malta alta, ¿sí? Es como más tirando a dulce de la base. Se guarda en roble francés y a la barrica de roble francés se le hace un dry hop de lúpulo resinoso y de pimientas. Usamos un mix de pimientas. Entonces, y esa también tiene trabajo microbiano. Ya vamos a hablar bien de a qué me refiero trabajo microbiano, y vamos a hablar bien, pero tiene toda una transformación microbiana. Y bueno, es la más amarga que tenemos, pero para que se den una idea, tiene 45 IBU. Es súper amarga. Y después están las que hacemos con uva, que está Liberalia, que es la que hacemos con Malbec, que es una sour grape de Malbec, y después está Sama, que es una que hacemos con Chardonnay, que es una Brut Ale Chardonnay. Y bueno, ahí enseguida también vamos a hablar un poco más. Si querés, Ahí nos están diciendo damos una vuelta. si podemos, claro, si podemos hacer el tour. Sí, dale, dale. Y nos vas A ver, contando. Dale. Voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está. Bueno, les voy a hacer primero un paneo así general de la cervecería, para que vean.
Las barricas que estoy leyendo no son de primer uso, son de segundo y tercer uso. Es todo de vino, y generalmente todo Malbec. Bueno, este edificio, voy a contar la historia del edificio, este galpón, no este edificio, ¿no? Era una fábrica de fideos. Esas estructuras que ven ahí son los secaderos de fideos. Sí, eso arriba tienen unos radiadores y en el medio, en las divisiones, tienen unos ventiladores enormes. Entonces eso se usaba para secar los fideos. Esta fábrica cerró en el 2012. Bueno, este es el bloquecito que tenemos, la moledora. Como verán, hay dos ollas nada más. ¿Por qué? Porque nosotros acá al lado tenemos una sala de calderas, ¿sí? Entonces sacamos agua, no tengo una olla para calentar, sino que saco directamente agua caliente. Nosotros acá tenemos agua de perforación, con un filtro de partículas. Entonces, nosotros no tocamos el agua, digamos. La idea de todas las cervezas que hacemos, o sea, la idea de esta cervecería es la búsqueda de ese tan famoso terroir cervecero, ¿sí? Que en el vino te lo da el suelo y otras características de la uva. Bueno, en la cerveza, digamos, nosotros apuntamos a que el terroir, esa identidad propia, esa huella digital propia de la cervecería, sea el agua, ¿sí? Todo lo que es crianza en madera, el trabajo microbiano, que es propio acá. Eso, por más de que vos, Lucho, si querés hacer la misma receta que yo allá en Buenos Aires, no vas a poder porque yo tengo el agua que es de acá y la flora microbiana que es de acá. Mm. Es un equipito de 500, ¿sí? Nosotros hacemos 2000 litros mensuales. A ver, estoy leyendo las preguntas. ¿Dónde puedo comprar botellas de champán? Acá en Mendoza, en Veralia o en Catorini Hermanos. Les voy tirando data de paso. Y Bueno, igual si querés acá las estamos anotando las preguntas, así que después si querés te las vamos haciendo. bueno. Dale, sí, joda. Bueno, equipito chiquitito de 500 litros. Tenemos acá un enfriador de placas, ¿sí? Para enfriar. Y como verán, nosotros no fermentamos en acero inoxidable. Fermentamos en barrica. Son 4 barricas en realidad, pero bueno, una la estamos usando para otra cosa en este momento. Como verán también, nosotros no tenemos control de temperatura. Así que nosotros, entre diciembre y marzo, no elaboramos cerveza. Nos dedicamos a trabajo de pupitre, a ventas, pero no elaboramos cerveza. Es también parte del concepto de decir, bueno, adecuamos la cerveza a las características geográficas, o sea, al agua y a la temperatura, ¿sí? Digamos, esa es la visión de la cervecería. Bueno, fermentamos acá se fermenta todo lo que es cerveza sin uva, digamos, obviamente, es todo lo que es cerveza, digamos, ¿sí? Para las cervezas con uva, no los tengo acá a mano, pero bueno, tenemos unos tachos de 500 litros también que tienen una boca arriba, bien grande, cosa de poder hacer, bueno, pisoneo y otras cosas que se hacen cuando trabajas con uva. Esta es la parte de vendimia, que le decimos nosotros. Esto es una moledora y descobajadora, y eso es una prensa. Esto tiene más de 100 años, básicamente. Esto, como verán, funciona así, a manopla. Entonces, esto es un rodillo que lo que hace, acá se echa la uva, se van echando los cajones de uva, y eso muele la uva un poquitito, la rompe la base, y acá hay un sinfín, ¿sí? Entonces, por acá sale el descarte, es decir, el palo, el raquis de lo que es la uva, y por acá por el medio sale la valla. Entonces, esto lo que hace, me separa el palo de la valla de lo que es la uva. Una vez separado eso, usamos la prensa esta acá, la prensota esta que es de 700 litros, para extraer el mosto. Por ejemplo, lo que hacemos con Chardonnay, se hace así, se pasa, se separa inmediatamente, se echa el grano acá y sacamos el mosto de Chardonnay súper fresco, ¿sí? Y eso, bueno, va a cofermentación con barrica. Acá tenemos lo que... Están presentando la historia de la moledora. Sí, bueno, la historia de la moledora es así, de las dos cosas.
La trajimos de San Juan, la compramos en creo que era Barriales, no me acuerdo bien de dónde. A un viejo que la tenía en un garage, básicamente. Y la trajimos en la camioneta. Yo tengo una chata modelo 98, o sea, no es una camioneta nueva. Eh, y sobre todo la prensa, porque todo esto es de acero de fundición, es una sola pieza. Tuvimos que subirlo entre 7 monos, tuvimos que subir esta cagada y la chata iba así. Tuvimos que venirnos de San Juan con la chata así, básicamente. Fue un desastre. Pero bueno, llegamos vivos. Y esta es la parte de maduración, que vos, Lucho, no lo habías visto así tan No, bonito porque no teníamos los racks todavía. no, Acá, cuando- acá es donde hacemos lo que es el trabajo microbiano que le decimos. Ya voy a explicar un poco mejor, pero nosotros, no todas las cervezas que hacemos, o las sidras, ¿sí? Que tienen distintas bacterias o distintas levaduras, cuando hablo de levadura, hablo de levaduras salvajes o Brettanomyces, ¿sí? Todo eso nosotros no inoculamos cepas comerciales, sino que usamos todas levaduras y bacterias naturales que encontramos en la uva o en las distintas cosas que usamos. Hay todo un proceso para lograr que se exprese eso, pero, por ejemplo, esta, por ejemplo, es Liberalia Malbec. Estas son las de Malbec, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, cada vez que hacemos Liberalia, se van siempre a las mismas barricas y solamente a esas barricas. Y estas barricas se usan solamente para esta cerveza. Entonces, vendimia a vendimia, nosotros vamos creando como una microflora natural, ¿sí? Que va a quedar inoculada en la barrica. Entonces, eso no se tiene que cruzar. Cada estilo tiene su propia barrica y eso es fundamental. Fundamental. Tiempo de maduración, que veo que me preguntan, va a depender del estilo. Mínimo son 2, 3 meses y máximo a la que más tiene ya lleva como un año. Pero eso depende del estilo. Y bueno, ahora en esta vendimia hemos sumado estilos nuevos que, por ejemplo, estas dos son de Merlot, o sea, una cerveza que hicimos con Merlot, esto es Malbec, allá abajo es Chardonnay, acá arriba es la Gose que hice con Pinot Noir, y esto es Cabernet Franc. O sea, distintas cervezas con esos distintos tipos de uva. Ya están preguntando de las barricas directamente. Eh, estas no son todas ácidas, o sea, algunas son ácidas, algunas no. Por ejemplo, la de Cabernet Franc no es ácida por más de que tenga trabajo microbiano, ¿sí? O sea, que una cerveza tenga trabajo microbiano, o sea, espontánea, no significa que sea ácida, ¿sí? Por ejemplo, la de Chardonnay sí es ácida porque la uva es ácida, obviamente. La Gose es ácida porque, bueno, tiene trabajo microbiano y eso, pero no significa. Y después tenemos otras cervezas que no son así. La Bière de Gar no es ácida. Bueno, después de lo que es barrica, pasamos a lo que es embotellado, ¿no? Que ahí vamos a hablar con más detalle al final. Nosotros acá, esta es digamos, donde la cavita, si se quiere, eh, para, para guardar las botellas. Acá hay de tener como, no sé, 3000, acá al lado hay otra cosa. Permiso, voy a agarrar. Esto es una cerveza que está en estiva, ahí se le ve toda la borra, tiene como un colchón de borra enorme. ¿Sí? Bueno, acá en estiva, las cervezas, esto es ya cuando empieza lo que es método Champenois, que enseguida de última lo hablamos mejor. Pero ahí en estiva van a estar mínimo, va a estar 3 meses, 2 meses la cerveza, y máximo, no hay un máximo, ¿sí? Pero mientras más esté, dependiendo del estilo de cerveza, va a ser mejor, digamos. Generalmente van a atenuar más, va a tener mucha más complejidad de la cerveza y bueno, va a tener va a ser más fácil también desborrarla. Por lo que hacemos la estiva se hace para buscar
no solo la complejidad sensorial, ¿sí? Sino además que sea fácil desborrar la cerveza. Porque una cerveza, ponele de un mes en estiva solamente, va a ser complicada que la borra, digamos, se decante todo al pico. Bueno, y este es el método Champenois, pero esto lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Pero bueno, digamos, estos son los pupitres que se usan. Ahí está todo el sedimento. Y bueno, y ahí bueno, más tarde les voy a mostrar la borra y bueno, todo eso. Laura, te voy haciendo ahí unas preguntas que estaban haciendo Dale, dale. antes de seguir. Lo que estaban preguntando era, por ejemplo, el uso, ¿cuántos usos le das a la barrica? Bueno, el uso de la barrica es, no hay no hay una respuesta fija, o sea, eso va a depender de la barrica, del cuidado que se le da a la barrica y lo que le pongas adentro. Generalmente mientras más ácido, Sí, como, como que le come más el uso a la barrica. También hay que tener en cuenta, mira, por ejemplo, esta barrica que yo tengo acá de Liberalia, o sea, esta barrica es la más vieja que tengo conmigo. O sea, esta está hace como cuatro vendimias más o menos. Eh, la barrica no, en este caso yo no busco el aporte de la madera, sino toda la microflora que tengo adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo le voy a dar de baja esa barrica? Y cuando yo haga una vendimia, haga una cerveza ahí y ya esté, digamos, sensorialmente no esté buena. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que capaz que el poro, la barrica como es porosa, ¿sí? Se va desgastando con el tiempo. Entonces, si la barrica ya es muy porosa, va a dejar entrar mucho oxígeno y se va a acetificar. Entonces, te das cuenta con eso, digamos, te vas dando cuenta con el uso sensorialmente. Y después, si la respuesta es, la pregunta es con respecto al aporte de la madera, en cerveza yo creo que siete aportes, una barrica se debería bancar. O sea, 7 batch, digamos, ¿sí? ok, ok, siete, está bien. Siete pasadas por la barrica sería. Eh, Claro, más o menos. Igual eso siempre, la posta es ir probando. O sea, antes lo que está bueno hacer, cada vez que, antes de llenar la barrica con cerveza, sí, eh, echarle agua, ¿sí? Dejarlo unos días y ver cómo sale ese agua, ¿sí? Y ver si sale con el perfil de la madera, si sale con algún otro, con algún gusto raro, ¿sí? Con algún acetaldehído o algo así medio raro, o si no sale nada, o sea, la barrica con el tiempo pasa a ser solamente un envase. sí. Eh, Entonces eso es sensorialmente. y entre uso y uso, ¿vos le das algún lavado, le das alguna... Sí, sí, pero como yo, viste, yo busco el tema de conservar la microflora, yo le doy un lavado con agua a 80 grados. O sea, cosa de que no queden restos sólidos, viste, de borra, de todo eso, pero no, digamos, no matar la microflora. Igual, por todos los estudios que se hacen, es por más de que le eches metabisulfito o cualquier derivado del azufre, que es lo que se usa para las barricas, Sí. la microflora penetra hasta 8 milímetros. Entonces digamos, es casi imposible, no imposible, pero es casi imposible matar toda la microflora. Tendrías que hacer un tratamiento con ozono para matarle los bichos que tiene. Y otra cosa que preguntan si es el Brettanomyces, es comercial, si lo comprás, o usás solamente el que tiene la barrica. No. Es solamente de las frutas que usamos, ¿sí? De la uva, de la manzana. No usamos ningún cepaje comercial. Ok, y ahí que vas con la manzana, justo está Mengo preguntando sobre la Brett Cider, la sidra. Bueno, sí. Sidra, este año no hice sidra 100% como la Seeker, que es la que probaron ustedes, sino que hice dos tipos de sidra, una que es manzana con ciruela y Cabernet Franc y otra que es manzana con sandía.
Sí, hay una, la de Cabernet Franc, sí tiene ahí un funky bajo, pero tiene desarrollado, y la de manzana, la de sandía no. Pero bueno, esas se vienen ya para no sé, yo creo que las embotello ahora no, dentro de no mucho. Ok, y otra cosa que vi justo que cuando estabas hablando de la sala ahí, que era la de secado de fideos donde dejas las botellas, vos cuando ya las ubicás Ajá. ahí, las ubicás ya están gasificadas. O sea, ¿qué tipo de gasificación Claro. es natural, artificial? No, 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 es todo gasificación natural. O sea, nosotros para lo que es el método Champenois, se gasifica con azúcar de maíz, digamos, en la botella, que es la botella de espumante es por la presión, ¿sí? Y la toma de espuma, o sea, la gasificación se hace ahí en estiva por varios meses. Y en qué cantidad de gramos por litro? Ahí, en promedio, es entre 17 y 24 gramos por litro. Hay que tener en cuenta la cantidad de borra que va a generar la cerveza. Eh, por ejemplo, las que son una cerveza que tiene dry hop, te va a generar más borra que una que no tiene dry hop. Entonces, mientras más borra tenés, más dosaje le tenés que dar de azúcar. Pero en promedio sí, usamos 22 gramos de azúcar, 24 gramos de azúcar por litro, Y por eso, que es una bestialidad. por eso el tipo de botella, ¿no? También. Claro, por eso el tipo de botella, exactamente. Eh, y bueno, eso de última, si querés, al final hablamos de lo que es Champenois y o sea, y gasificación en botella en general. Dale, dale. Y otra cosa que Después, preguntaban era la fermentación, ¿con qué levaduras las haces? Digamos, la primer fermentación. bueno, si la cerveza, digamos, estas que fermento acá, que son las cervezas limpias, ¿sí? Esto usamos un blend de tres levaduras, que es una levadura belga, que es la T58, después una levadura que es fructofílica, que es que tiene más atenuación, ¿sí? Que es para dejar más seca la cerveza, y otra levadura que produce alto contenido de glicerol, que, bueno, si lo conocen es un compuesto que es para lo que es la sensación en boca, da sedosidad en el vino y un montón de cosas. Siempre usamos, esto es para las cervezas que no son de fermentación espontánea, nada, o sea, no llevan uva, nada, es para las cervezas clásicas, entre comillas, Under, Ónice y originaria. Después, para lo que es, por ejemplo, la de Pinot Noir, la Gose que hice con Pinot Noir, eso fue levadura toda de la uva. Yo no inoculé absolutamente nada. Después, Liberalia, Malbec, por ejemplo, lleva un primer momento es levadura salvaje y después es levadura comercial. ¿Sí? Ahí es de todo, digamos, tenemos de todo un poco, pero lo que es fermentación inoculada solamente ahí. Te estaban preguntando ahí si vos tenés una temperatura Sí. definida y digamos, tenés sabés más o menos qué temperatura maneja el lugar donde estás. Claro, no, nosotros nos manejamos así como con la fermentación, también con la temperatura ambiente, es todo natural, digamos, de la zona. Claro, Nosotros en este galpón, comparado con el exterior, hay entre 6 y 8 grados de diferencia. ok. Pero por eso nosotros también, las fermentaciones, por eso en Mendoza, en el verano, que hacen 38, 39 grados afuera, acá no, se paran las fermentaciones, o sea, no hay nada fermentando. Ok, Y lo que está en estiva ya fermentó, ¿sí? Y ese cambio de temperatura no le hace nada porque la cerveza está súper estabilizada. O sea, además, con tanto tiempo en barrica también, la cerveza tiene otra estructura y otra estabilidad que hace que los cambios de temperatura, si no son bruscos, ¿sí? No les pase nada. perfecto. ¿Y tienen algún control microbiológico la cerveza, las barricas, o es, digamos, sin ningún control? Digo? El mayor control es sensorial, digamos, es probar la cerveza y ver. Pero después sí le hacemos un FOS, que se llama, que es un control, pero para ver, eh, por ejemplo, la acidez que tenemos, si, por ejemplo, los que llevan uva, el ácido málico, si se terminó de transformar en ácido láctico, cosas así. Pero no a todas, digamos, es más que nada sensorial. Perfecto. Bueno, y la fermentación, por ejemplo, la primera fermentación, ¿cuánto tiempo lleva aproximadamente?
Las fermentaciones, cuando son así inoculadas, son en 10 días generalmente. Y después, cuando son las fermentaciones que son espontáneas, Sí. con sin inocular, ahí ya son un poco más largas. Por ejemplo, la Goce fueron, que es la que más largo me llevó, fueron 22 días de fermentación. Y después, a ver, otra cosa que también hay que tener en cuenta, la cerveza en 10 días no está totalmente atenuada y termina de atenuar en la barrica de maduración. Pero bueno, son unos puntitos nada más, no es nada. Ok, y entonces vos no tendrás un control, digamos, no generas ningún control sobre lo que son las levaduras salvajes. No. A vos a las levaduras salvajes les podés dar ciertos parámetros, les podés dar comida y le podés marcar la cancha con el pH, un par de cosas más, pero después no, digamos, generalmente eh, esas, la microflora que yo me voy a encontrar, me manejo también con probabilidades, ¿viste? Eso no inoculamos nada por el estilo. Ok. Bueno, no sé, después están preguntando mucho sobre el tema de Güelle, no sé si vos vas a seguir ahí explicando, capaz. Sí, eso a lo último lo explicamos. Dale. Ahí, espera que estoy leyendo. No fermento, o sea, fermento en esas barricas y maduro en estas barricas. Las barricas de fermentación son solamente para fermentación. Bueno, voy a dar vuelta y ahora vamos a hablar un poco bien de. ¿No usas enzima? No usamos enzima. Para enzimas usamos usamos pectinasa cuando hicimos la sidra. Eso es un dato para si alguno quiere hacer sidra. Para que no esté tan dura la manzana, le pones pectinasa y eso ablanda. Entonces es más fácil de molerla, de hacer el puré. Pero no, para las cervezas no usamos. Bueno, acá tengo el ayuda a memoria. Bueno, antes que nada, lo que le quiero decir es que la idea de la charla esta es que sea como introductoria. Se den como, quiero dar conceptos como muy puntuales y aplicables, no me quiero poner muy técnico y que capaz que, no sé, no entiendan o se da una mezcolanza. Y la idea es que anoten ciertas cosas y después googleen, ¿sí? Y profundicen en base al gusto de cada uno. Eh, para los que no sepan, hay una web que se llama Milk the Funk, hay un grupo de Facebook también, ¿sí? Que es espectacular para todo esto, porque es un rejunte de gente apasionada por esto, de nerdos, como nosotros, Lucho, apasionados por esto, que nada, ahí tenés información absolutamente de todo, y lo que está bueno que también tenés prueba, o sea, prueba de plantas, o sea, hay gente que hace experimentos y eso está re bueno para. Así que bueno, vayan googleando. No son aptas para celíacos, algo de eso. Bueno, a grandes rasgos, cuando hablamos de fermentaciones salvajes, vamos a hacer ciertas salvedades, pero yo, por una cuestión de practicidad, la vamos a dividir en dos. En fermentaciones espontáneas y en fermentaciones que le vamos a decir mixtas. Las fermentaciones mixtas van a ser las que en alguna parte del proceso voy a usar un cepaje comercial, básicamente. ¿Sí? Ya sea lactobacillus o algún Brettanomyces de Omega G, de White Labs, lo que sea. Dentro de las espontáneas, cuando uno habla ahí sí, Milk the Funk. Cuando uno habla de cervezas espontáneas, lo primero que se te viene a la cabeza que es lámbicas, porque es lo más conocido y lo más reconocido en el mundo. Hay que decir una cosa, las cervezas lámbicas, esto ya depende de cada cervecero, ¿no? Pero por una cuestión de respeto, por una cuestión de tradición, las cervezas lámbicas se les llama solamente las que están hechas en la región en Bélgica, ¿sí? Y además que siguen ciertos procesos, no solamente el tema del cool shift, donde se inoculan todas las levaduras
digamos, toda la microflora del aire, sino que también el mosto tiene que se hace con una técnica que se llama two-bit mashing. Entonces, digamos, para hacer una cerveza lámbica tenés que hacer un montón de procesos que están registrados y que son controlados. Y hay incluso una asociación que reúne a todas las cervecerías que hacen cerveza estilo lámbica, pero que están afuera de Bélgica, ¿sí? Y que esa asociación también regula, te da todos los pasos, todo el contexto para hacer este tipo de cerveza. Bueno, dicho eso, eso lo vamos a correr de un costado, ¿sí? Yo no hago estilos lámbicos ni nada por el estilo, entonces lo vamos a correr, pero lo quería mencionar porque cuando uno dice fermentación espontánea, ahí está, Funky Barrel, ahí está Marcos, mira, ¿qué haces Marcos? ¿Cómo andas? Otro de las sours también. Otro de las sours, sí, está haciendo unas cosas Ya, hermosas el Marcos. ya lo estuve viendo por Instagram. Sí. El cool ship que Bueno, tiene. eh, sí, espectacular. Vamos a caer a visitar eso. Eh, tenemos que hacer una visita a Mendocina, volumen 2. Bueno, decíamos, dentro de lo que es fermentación espontánea, vamos a hablar de lo que es fermentación espontánea. Le vamos a decir a toda aquella cerveza que va a fermentar con levaduras salvajes o levaduras propias de distintos tipos de elementos que vamos a usar. Puede ser el aire, puede ser las frutas, puede ser como la uva, la cereza, etc. Puede ser hierbas, pueden ser maderas incluso, puede ser de todo. ¿Sí? Le vamos a decir a eso, le vamos a decir fermentación espontánea, no la. Nosotros, bueno, eso por un lado, y por el otro lado dijimos, está la fermentación mixta, que le voy a decir yo fermentación mixta, que es cuando en alguna parte del proceso inoculo algún tipo de levadura o bacteria comercial, comprada, digamos, cepaje, algún cosa que compras ahí en una de las tiendas cerveceras o más conocidas. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ya de lo que es fermentación y voy a ser como muy conciso en dar ciertos tips, pero que también, repito, yo hablo desde mi experiencia. Esto también, el tema de lo que es levadura, fermentaciones salvajes o espontáneas, es como el asado, ¿viste? Cada uno tiene su libro y cada uno tiene su muñeca y su manera de hacer las cosas. Yo voy a contar, todo lo que voy a contar es en base a lo que hago yo acá. ¿Sí? Entonces, en base a mi experiencia, no voy a hablar de algo que no conozco. Bueno, el mosto, vamos a empezar por lo que es fermentaciones espontáneas, sin inocular cosas. El mosto. ¿Cómo tiene que ser el mosto de una cerveza que va a ser fermentada espontáneamente? Yo lo que recomiendo es que sea un mosto muy fermentable y azúcares muy simples. ¿Sí? Yo, por ejemplo, las cervezas que hago acá de fermentación espontánea, uso solamente trigo y pilsen, nada más. El carácter, como yo después uso, viste, uva y eso, el carácter también se lo va a dar, se lo va a transmitir la uva. Un montón de flavors más se lo va a dar la uva. Estaban preguntando de eso, del trigo. El porcentaje de trigo y si es trigo crudo o trigo malteado. Yo uso trigo malteado, también uso avena, pero digamos, el trigo crudo ayuda un montón. Pero no, yo la verdad que no lo uso. Y en porcentajes, digamos, la que lleva más porcentaje es 50% de trigo, ¿no? Y ya después generalmente 40%, 30%. Pero menos de 30% no uso yo. Bueno, entonces, yo mis mashing, todos los mash que hago, empiezo siempre a 50 grados y voy subiendo. Llego hasta 65 y lo dejo ahí un par de horas. ¿Sí? La mayor probabilidad, o sea, el mayor número de azúcar simples que tenga va a ser mejor porque, como voy a fermentar espontáneamente y no conocéis la viabilidad y hay un montón de factores que entran en juego cuando usás fermentaciones espontáneas, ¿sí? Las levaduras salvajes son
digamos, no comen, como no van a comer azúcares complejos, ¿sí? Por eso es que hacemos esto. O sea, vos querés que la levadura empiece a comer lo más rápido posible y tener una fermentación sana. Entonces, lo mejor es hacer un mosto que sea de azúcar simple. Después, ¿me ibas a decir algo? No, te iba a preguntar eso, el tema del macerado. ¿Cuánto tiempo maceras? Y mis maceraciones son de tiempo en total, son casi 3 horas. Ok. Pero, más o menos, digamos, sí, pero porque yo empiezo, como te digo, bajo y voy escalonando y en el rango de sacarificación de 60 a 65 y lo dejo también 1 hora. O sea, trato de asegurar la mayor cantidad de conversión de azúcar. Está bien. Claro, espera, que estoy leyendo una pregunta. Bueno, ahí vamos a hablar de lo que es el bread. El bread va a comer azúcares complejos, pero el bread va a comer azúcares complejos al final. O sea, voy a explicar bien un poquitito eso. Pero sí, es verdad que el bread come azúcares. Bueno, seguimos. De cómo tiene que ser este mosto para... tiene que tener otra característica importante, tiene que tener bajos IBUs. El lúpulo, digamos, las propiedades del lúpulo, inhiben la acción de las bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas son, por ejemplo, el pediococo, lactobacillus y un montón más, ¿sí? Entonces, está demostrado que ya con un IBU de 15%, eso inhibe un 82% la actividad bacteriana gram positiva. Entonces, el mosto para una fermentación espontánea tiene que ser de azúcares simples y de bajo contenido de IBU. Yo no me acercaría tanto al 15, yo me iría más para el 10, ¿sí? Por las dudas. Depende también del grado de funky o del grado de expresión que cada uno quiera darle, ¿no? Pero bueno, si uno quiere que se exprese toda la colonia microbiana, o sea, no importa de dónde la saquemos, pero si uno quiere que se exprese toda la colonia, lo ideal es eso, azúcar simple y uva bajo. Bueno, otra cosa, que vos, Lucho, lo viste en persona, yo personalmente agrego el mosto antes de enfriarlo y antes de pasar, y cuando lo estoy pasando al fermentador, y cuando hablo de agregarlo, lo agrego con ganas. Sí. No tengan, mi consejo en esto es, no tengan miedo. El aire es un líquido, primero y principal, ¿sí? Yo cuando agrego esto, lo que busco es que se mezcle, obviamente, los dos líquidos, lo que es el mosto de cerveza y el aire, con todo lo que pueda llegar a tener, ¿sí? Y yo asegurarme una fermentación sana. Si yo tengo oxígeno, si yo tengo nutrientes, si yo tengo mi fuente de levaduras o lo que sea, ¿sí? Voy a tener una fermentación saludable. No hay que tener miedo. Yo también uso, para lo que es fermentaciones espontáneas, uso nutrientes. Sí, uso nutrientes para también asegurarme que digamos eso, de que si tengo las levaduras ahí, todo lo que tenga empieza a comer lo más rápido posible. Me están preguntando cómo harías, por ejemplo. Si lo haces a manazos. No, old school, o sea, cuando estás llenando el fermentador, levantando bien digamos, la manguera, y después yo en la fermentación le hago un par de remontajes, ¿sí? Por ejemplo, al segundo día le hago un remontaje y después, no sé, al quinto o sexto día le hago 2 veces la primera semana y ya después ya la verdad que no le hago más. Pero a eso me refiero con... Te preguntan también del tema de los nutrientes, ¿cuáles son los nutrientes? Nutrientes, mira, yo uso una marca italiana que se llama La Food, que es básicamente levadura muerta y aminoácidos, ¿sí? Con eso es todo base ¿cómo es? De nitrógeno para la levadura, es básicamente eso. Y te preguntan también el tema de por qué trigo, por qué usar trigo. Bueno, el trigo, por varias cosas. Primero, para darle el perfil de la cerveza, ¿sí? Porque un tema de acidez, un tema también de espuma.
Y no, básicamente por eso. Digamos, yo lo uso básicamente por eso. Si quisieras usar trigo crudo, capaz que ahí ya puede entrar que el trigo crudo tiene más cantidad de bacterias ácido lácticas y cosas, pero bueno, yo no uso trigo crudo. Y ahí leía, sí, remontaje abierto. Cuando hago remontaje, hago remontaje. Bueno, ¿qué más tenía por acá? Bueno, el origen de los microbios, entonces, vamos a hablar del origen de esta microflora, de estas levaduras, esto que me va a fermentar la cerveza. Vamos a tener diferentes. Puede ser puede ser el aire, primero y principal, que no hace falta que tengamos un cuello para que nuestra fuente de inoculación sea el aire. Podemos hacer un starter, ¿sí? Un starter con un mosto simple también, que se deja un par de días antes, con una tela cubierta, que sea porosa, ¿no? Con eso podemos hacer un starter. No estoy hablando de bioprospección, que eso ya es de ese starter, llevarlo a una palaca de Petri y empezar a hacer selección de levaduras y eso. No estoy hablando de eso. Esto es más con brew, digamos. Pones haces un starter en un frasco, lo pones si tenés una planta de cítricos, no sé, lo pones cerca, lo dejas un día, eso se inoculó y eso, si agarró fermentación, lo puedes usar para fermentar el mosto. ¿Qué más podemos usar? La piel de las frutas. O sea, las frutas en general. Vamos a ver. Hay varias frutas que no sé si saben, por ejemplo, la manzana, la uva, la cereza, tienen una cera que se llama pruina. Esa cera es donde se pegan todas las levaduras salvajes y todos los microorganismos que van a ser súper beneficiosos. Dentro de lo que es uva, cada cepaje, dependiendo del grosor de la piel y dependiendo de la cantidad de esa cera que tiene, va a traer ciertos componentes o ciertas bacterias que en otros no van a estar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el bonarda, en la uva bonarda, es más probable encontrar Brettanomyces que en la uva merlot o que en la uva malbec, por ejemplo. ¿Sí? Eso tiene que ver ya con un montón de características de dónde crece cada uva, y cosas que no me quiero meter, pero sepan que en la ciruela, en la cereza, toda esa piel tiene microorganismos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, plantas y hierbas. Yo incluso hago una que es con flores. Eh, Tengan en cuenta que en mi experiencia, por lo menos, en lo que es flores, tenés también mayor cantidad de acetoacta. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo, hay que estar atento y no dejarlo mucho tiempo. Yo la que hago con flores está 2 meses nada más. Ya, digamos, más tiempo, capaz que, bueno, la cinética o sea, no la cinética, la convivencia de todos esos microorganismos, capaz que va a virar para otro lado. Y ahí justo A pregunto, ver qué dicen aquí. si lavás la fruta, y calculo que también, bueno, esto lo de las flores, si las lavás o algo, No, y no, 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 no. La idea de esto es no lavar para usar justamente todos esos microorganismos. No importa que tenga tierra, o sea, ustedes no sean problemas. Una pregunta re típica de la gente que viene acá a Mendoza y no conoce el proceso del vino es que cómo o cuándo, en qué momento lavan la uva para hacer vino. No se lava en ningún momento la uva. O sea, para que se den una idea, el vino se hace con la uva tal cual sale de la viña. Y eso tiene tierra, un montón de cosas, no pasa nada. No se y preocupe. el porcentaje Pero de bueno, uva que usás. porcentaje de uva, en promedio es 30%. Digamos, 30% porque además, por una cuestión siempre nos quisimos mantener en el margen de legalidad del INAL, que dice que un 30% para hacer cerveza, un 30% puede ser de esos azúcares, pueden ser de otra cosa que no sea cebada. Cebado o granos. Eh, bueno, Así que, el origen de la fruta, preguntan, si es orgánica. bueno,
No, no, no orgánica. Eh, digamos, acá en Mendoza, a ver, no, tampoco trabajo con muchas frutas. Yo hago cerveza con uvas, con distintas clases de uvas, con cereza, y después con manzana y con pera, bueno, y con sandía, ciruela. Son todas cosas de acá. O sea, son todas cosas de acá de. Yo lo que les recomiendo es, si viven en un lugar que tiene alguna industria, no industria, pero algún ¿cómo se llama? Algún cultivo característico, traten de usar eso. O sea, la idea es tratar de usar las cosas que tenés a mano. Nosotros acá en Rodeo del Medio, bueno, ahí es área de finca y es área de viñas. Entonces, hay de todo. Hay en época de sandía y melón, hay sandía y melón, hay membrillo, hay de todo. Entonces, está re bueno eso. ¿Cómo es? Y lo que estaban preguntando ahí era cuando agregás ¿en qué momento agregás la uva En fermentación. en fermentación? ¿En la La, primera o en la la segunda? uva está. En la, es que las que hago con uva, la primera fermentación es con la uva. Ah, ¿Sí? Y perfecto. después, la segunda fermentación o crianza microbiana, ella es sin, digamos, es el descube que se llama, que saco toda la cerveza de ese fermentado y la paso a una barrica, pero no, la, digamos, Y, la uva queda y después lo que preguntan es atrás. el estado de la fruta, si hacen algún control sobre el estado de la fruta, que no esté golpeada. No, no, pero ahí voy a hablar del tema de la fruta porque, a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, en cosas a tener en cuenta, acá había escrito. Con el tema de la fruta, sepan que hay la microflora de una fruta, de cualquier cosa que usemos, va a variar dependiendo del momento de si está verde, si está en su momento óptimo de cosecha o si está pasada. Mientras más pasada esté la fruta, más carga microbiana va a tener, ¿sí? También hay riesgo de que tenga más acetobacter, por ejemplo, pero bueno, vas a tener una mayor carga microbiana. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo. La goce que, la goce que hice hace poco, estoy leyendo un comentario. Eh, la goce que hice hace poco, la hice con un Pinot Noir que se cosechó 2 semanas pasado el momento óptimo de cosecha. Entonces, era una uva que estaba deshidratada, ¿sí? Estaba incluso un poco rajada, tenía una carga microbiana mucho más grande. Pero bueno, yo lo que buscaba era eso porque yo lo que quería era lograr la acidez láctica sin usar un cepaje láctico, digamos, sin acidificar comercial, con un cepaje comercial. Entonces, hubo todo un trabajo de decir, bueno, es más probable que haya ciertas bacterias lácticas cuando está pasado de su momento óptimo de cosecha. Bueno, y así con todas las frutas. Capaz que una manzana no la usaría pasada para hacer sidra. ¿Eh? Eh, Eso, pero bueno, yo les recomiendo eso, que, que si tienen algún cultivo ahí cerca de sus casas, pues utilicen eso. ¿Cómo es? Después, sí. Te hago una pregunta antes que quede colgada esa, justo que venís hablando de las frutas. Eh, Ujú. Nada, ¿cómo manejás el tema de la oxidación con el remontaje? Cuando es ¿De abierto. los qué? Perdón, disculpa. El tema de la oxidación con los remontajes abiertos. Bueno, no, es que en realidad le hago dos remontajes abiertos, entonces no tenés oxidación. Lo que tenés es una reactivación en la fermentación, básicamente. O sea, no. La oxidación, ¿sí? Va a venir después en lo que es crianza en barrica. Porque acuérdense que una barrica es un medio poroso. Entonces, cuando vamos a meter una cerveza en barrica, sepan que implica una oxidación. No importa si esa oxidación sea microoxidación o si sea una oxidación un poco más importante que eso. Pero siempre que metamos cerveza en una barrica significa oxidación. Entonces digamos, uno tiene que saber qué es lo que quiere en, como producto final para saber qué es lo que tiene que hacer con la barrica y con un montón de cosas. Y lo que te decían de la La fruta fruta, es si la usás. Primero te preguntaron por los arándanos, si habías usado.
Y No. después de las frutas, si los hace entera o usás solo la cáscara. Las frutas se usan enteras, ¿sí? Porque además la fruta tiene azúcares, entonces también querés esos fermentecibles, que es lo primero que va a comer la levadura salvaje. Entonces, la fruta entera. Tengan en cuenta que todas las semillas, toda la fruta que tenga semilla de eso, le va a aportar tanicidad al fermento, a la cerveza, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. O por ejemplo, si usan cereza, si usan el cabito de la cereza, si usan la cereza entera, eso también le va a pasar a la cerveza, una característica. Y después la otra, ¿cuál era? ¿Mm? ¿Qué otra pregunta era? No me acuerdo. No, y el otro le preguntó por los arándanos. Ah, arándanos. Bueno, no he usado porque yo uso, acá usamos toda la fruta de acá. Las arándanos son del sur. Pero acá yo había escrito que toda la fruta que venga de frigorífico, ¿sí? Esto lo digo porque conozco a gente que le ha pasado. Tengan, hay que tener cuidado porque por ejemplo, todos los frutos rojos que vienen del sur, ¿no? O las frutillas que se cosechan verdes, viste, va a camión frigorífico y después se venden en el norte, se venden en otras zonas donde no son eso. Cuando las liberan, digamos, cuando sale del frigorífico, no a todas, pero a gran cantidad de frutas, se inoculan con etileno. El etileno lo que hace es como que reactiva el proceso de maduración de la fruta. Pero el etileno también eh, te puede llegar a parar una fermentación, o sea, te puede inhibir una fermentación. Entonces, si llegan a usar fruta o sea, congelada o frutas que saben que vienen de otras cosas, si tenés fruta congelada, capaz que es bueno dejarlo en la heladera un día, ¿viste? Y que se descongele y que el etileno te va a dar para otra cosa. Pero no usarlo directo porque ojo que puede llegar a pasar. Como hay que tener en cuenta. Ok. Y después, bueno, acá tenía anotado el tema de la elección de las frutas. O sea, eso, de que hay frutas que tienen más probabilidad de que tengan ciertas bacterias o ciertas levaduras que otras. Dijimos la manzana, en mi caso me fue más fácil expresar el Brettanomyces con la manzana que con la uva, por ejemplo. Eh, las cerezas digamos, tienen mayor probabilidad de tener bacterias lácticas, ¿sí? Después, las uvas generalmente tienen un crisol de Cerevisiae, ¿sí? De Saccharomyces, Sí. perdón, no de Cerevisiae, sino de Saccharomyces, que lo tenés de todo, Guayánus, Cerevisiae, de todo. Entonces, sepan que eso, googleen qué es lo que tienen cerca y qué es lo que es más probable que se le pueden dar. Y en base a eso, eh, hagan la cerveza, en base a eso pueden ajustar la receta, pueden ver qué tipo de nutriente, capaz que para algún tipo de bacteria láctica es mejor usar otro nutriente que para otro. Entonces eso ya depende de cada uno y lo que quiera hacer. Ok. Lo que ya me preguntó recién es si habías hecho una pumpkin. No, es verdad, mirá, acá hay zapato, pero no, la verdad que no. Bueno, lo que sí, ahora en un minuto se nos va a estar cortando, así que lo que hacemos es, volvemos a armar otro vivo. Eh, Dale, ¿se corta ya o...? Quedan 50 segundos, no sé si quedó algo ahí. Lo que están preguntando Ah, bueno. es si blendeas barricas, si haces blend de barricas. Bueno, con eso vamos a empezar este año. Digamos, en esta vendimia, la idea es, por ejemplo, sacar un assemblage, que digo yo, que es un blend ¿viste como en el vino está el blend de tintas? Bueno, vamos a hacer un blend de las cervezas que hicimos con uvas tintas, por ejemplo. Pero eso estamos empezando. Bueno, bueno, quedan nada, 20 segundos, así que hagamos esto, cortamos y volvemos a seguir con otro vivo. Sí, va a quedar guardado. Vamos a ver de subirlo también al canal de YouTube de Somos Cerveceros. Estoy tomando una Onice, Bière Blanche de sazón, bien ácida, mucho trigo, perfecto oral. Ahí va.
A ver, ahí se está conectando Lauren. Ahí está. Buenas. Ahí está. Antes, unas preguntas que quedaban antes. Si tienes Dale. alguna bibliografía para recomendar con el tema de uso de frutas en cerveza. Mm, no, mira, me acuerdo de haber leído un libro que sacó el de Dogfish, Sí, que se llamaba como cervezas extremas o algo por el estilo, y sí. ahí me acuerdo que salían como varias cosas, pero la verdad que no. Es mucho, digamos, mucho prueba y error, mucho ensayo. Y después sí tengo mucha bibliografía, pero que es de vino, digamos, de uva. Y después googleo mucho. Tengo muchos libros, pero no me acuerdo ahora los autores, sinceramente. Por ejemplo, para hacer la Goce me leí el libro Goce de Paul Allen, y ahí tenés también se va por las ramas en un montón de cosas. No, la Goce esa, viste que la hice con coníferas, con pino. De ahí saqué la idea, bueno, se va es una muy buena lectura de ese Rustic Brewing. Y después lo que habían preguntado es las densidades que manejas. Las densidades. Para las cervezas que no llevan uva, o sea, las más clásicas, 1060, ¿sí? Todas mis cervezas tienen 8 de alcohol. Y después ahora para las que hice ahora, no, un poco más, 1070, porque también son con más, no, van a ser con más alcohol. Hay una cerveza la que hice con Merlot, por ejemplo, es una Bière de Noël, que es una cerveza especiada con mucho alcohol, pero mínimo 1060. Y los pH que manejas. Y pH, por ejemplo, eh, empiezan, digamos, los más ácidos que tengo, creo que es 2.8, 2.9, y después para las clásicas no, es 4 bajos, 4 o 3.9, por ejemplo. Pero lo más ácido, sí, es 2.8, 2.9. Bueno, listo, creo que ya están la mayoría de las preguntas. Eh, Dale. Bueno, entonces haciendo un repaso de fermentación espontánea habíamos dicho, primero, mosto, azúcar simple, IBU bajo, aireación, no le tengan miedo a la aireación, ¿sí? No se les va a oxidar. No, voy a tener una frase así la oxidación del mosto, ¿sí? Es medio en chiste esto, ¿no? Pero la oxidación del mosto no existe, son los padres. No se les va a oxidar si oxigenan el mosto, ¿sí? Van a tener una fermentación más alta. Mosto, no se preocupen. Después, para lo que es fuentes de microflora, tenemos el aire, que ya dije, podemos hacer un starter. El starter, no me acuerdo si le dije, pero eran un mosto de 1040, un litro, en una jarra de 1 litro hacen medio litro, y ya con eso lo dejan un día, eso puede inocular. O sea, si tiene actividad, listo, lo agrandan, van haciendo un starter cada vez más grande, un pie de cuba, y con eso pueden inocular. Las frutas, ¿sí? Acuérdense de no lavar las frutas y que cada fruta va a tener más probabilidad de tener algún tipo de bacteria o de levadura que otra, ¿sí? Eso usen Google y fíjense que tienen a mano. Generalmente siempre es mejor usar fruta de la zona. No tiene sentido usar fruta que compras en una verdulería, capaz, o no en una verdulería, pero capaz en un lugar que la fruta no es de acá, o sea, no se me ocurre una fruta que yo de eso, las frutillas, cosas que no sean ¿y qué más? Bueno, ojo con el etileno, con todo lo que es fruta congelada o todo lo que viene de lugares que no son cosos. Ojo con el COVID-19, como dice Marco. Y bueno, y eso, listo. Y después, rápida. Una birra, cerveza, bueno. ¿O no, muchachos? Bueno, ahora de fermentaciones mixtas. Vamos a hablar rápidamente de lo que es fermentación mixta, que acuérdense, yo digo fermentación mixta a lo que en alguna parte del proceso tiene alguna inoculación comercial, ¿sí?
los higos van bien, ¿sí? Como dice Marco. Bueno, una inoculación comercial. El mosto, volvemos de nuevo. El mosto puede ser más complejo porque, digamos, si hago una fermentación mixta escalonada, yo puedo primero fermentar salvajemente y todos los azúcares que no se comió de la levadura salvaje, después puedo inocular una levadura comercial y llegar a una atenuación querida. Entonces, ya puedo hacer un mosto que sea de azúcares más complejos, puedo usar maltas especiales. El bajo IBU lo tengo que seguir teniendo si es que quiero eh, que se me expresen las bacterias gram positivas. Si no me interesa, bueno, podés hacer una, una cerveza con mosto con mayor IBU. Pero generalmente yo recomiendo, si querés hacer una cerveza con expresión salvaje, bretanomística, etcétera, y que sea lupulada, lo mejor es blendear. Lo mejor es hacer los mostos por separados y después blendear. Vas a llegar a un mejor resultado que tratando de hacer todo junto. Y después, bueno, como decía recién, por ejemplo, voy a poner el ejemplo mi cerveza Liberalia, ¿sí? Que es una fermentación mixta. Liberalia empieza con la fermentación salvaje, ¿sí? Con azúcares simples, pero llega un punto, digamos, como dijimos, las levaduras salvajes comen los azúcares van a comer los azúcares más sencillos, entonces no van a generar mucho alcohol si le hago un mosto complejo de azúcares complejos. Va a llegar un punto en el que se va a estancar la fermentación, si se quiere, ¿sí? Y en ese momento yo lo que hago es inocular la levadura T58, en este caso, ¿sí? Y le hago un starter, pero hago el mejor starter que puedas hacer, el mejor starter de tu vida. Lo vas a hacer con la levadura T58, ¿sí? En un volumen que no sea muy chico, obviamente. Yo en 500 litros no sé, es 40 litros, 50 litros más o menos, ¿sí? Voy a hacer ese starter y se lo voy a echar y la fermentación va a seguir y voy a llegar al alcohol que yo quiero, gracias a la levadura esta. ¿Por qué pasa esto? Porque las levaduras salvajes, como en su naturaleza está a sobrevivir, ¿viste? Producen el llamado efecto killer, que lo que hacen es inhibir la competencia, básicamente. Entonces, si vos inoculás el T58 y además dejás que se exprese la levadura salvaje, la T58 no, se va a morir, no vas a gastar levadura, básicamente. Entonces, digamos, si querés hacer una fermentación mixta, lo mejor es hacerla escalonada. Y bueno, nada, eso, de lo que es fermentación mixta, eso, también lo que es acidificación comercial, la acidificación se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer como hice yo, por ejemplo, la acidificación de mi goce fue medio enroscada, pero lo que hice fue, la uva tiene un ácido que se llama málico, y con las levaduras acidolácticas, ¿sí? Se transforma en ácido láctico. Entonces, lo que hice fue hacer toda esa vuelta, que el ácido málico se me convierte en ácido láctico. Pero también el grano de la cebada y el trigo, por eso también se usa el trigo crudo, contiene levaduras lácticas. Entonces, podemos usar las levaduras lácticas haciendo un mashing súper largo. O sea, si se fijan en el libro de Fall Allen, incluso habla de maceraciones de días, ¿sí? Para obtener naturalmente estas bacterias lácticas. Y si no, la más fácil, que es como se hacen las kettle sour, es inocular una cepa comercial de levaduras lácticas en el mosto y acidificarlo, no sé bien cuántas horas son, pero capaz que es de un día para el otro, no me acuerdo bien. Esas son las opciones que tienen también de acidificación. No sé si hay alguna pregunta. A ver, te voy pasando unas preguntas que quedaron. Eh, Habían preguntado si estimabas el inóculo para el starter, las densidades finales que suele tener las cervezas. Uh -huh.
Y después el tema de, ¿cómo ves el tema de uso de fermentadores de plástico para la cerveza sour? Bueno, fermentador de plástico, yo soy pro fermentador de plástico, la verdad que no le veo ningún inconveniente, capaz que van a tener menos vida útil, pero la verdad que yo no le veo nada de malo en los papeles. Eh, Después lo del inóculo, eso no entendí bien la pregunta, no entendí bien a qué se refiere con eso. Si la querés volver a hacer Yo después. calculo que Eh, debe ser un control de viabilidad, ¿no? Para saber con la cantidad de levadura que estás inoculando. ok. Yo mis starter, bueno, también de uno. Yo mis starter los hago, yo no hago no hago conteo de levaduras. Me manejo sinceramente, es experiencia, ¿viste? Es ojo. Eh, pero, por ejemplo, no he hecho nunca lo que estoy hablando yo de decir, así lo he hecho, pero a nivel homebrewer, eh, de captar las levaduras del aire en un árbol o algo por el estilo. Pero la idea sería, si empezás, a ver si va por acá la pregunta, si empezás, por ejemplo, por el inóculo ese de 1 litro, llevarlo después a 10 litros, ¿sí? Tenés que ver, o sea, que tenga actividad, eso tiene que, es como una masa madre, básicamente. O sea, es el mismo concepto de la masa madre. Digamos, para los que se guíen capaz de eso les sirva más, sea más sencillo. Después de 20, llevarlo a 50. Yo la verdad que me manejo a ojo. Eh, pero es porque, bueno, trabajo con uva, que es con lo que sé yo, y bueno, vengo haciendo esto hace un par de años, así que, digamos, me manejo con logímetro. Eh, ¿Cómo es? Y después preguntan, ¿cómo aconsejás para controlar los sulfuros indeseados o el tema de la autólisis? Y habían preguntado el tema de la autólisis, bueno, ¿cómo lo llevabas para el tema de que no genere, bueno, esos sabores feos en la cerveza? Bueno, en lo que es fermentación, eh, digamos, todos los compuestos, todos los compuestos sulfurosos que vamos a tener un montón de presencia de compuestos sulfurosos, eh, está bueno hacer esto que digo yo de los remontajes digamos, que se volatilicen, ¿sí? Y después, cuando hagamos el tema de la crianza microbiana, vamos a tener un montón de compuestos sulfurosos, pero eso no se tienen que preocupar porque esos compuestos sulfurosos después van a servir de alimento para un montón de cosas más y se van a ir. Digamos, no, si vos le das el suficiente tiempo a la cerveza, de esos compuestos sulfurosos no vas a tener nada. Cuando hablo de darle tiempo, estoy hablando de mínimo 3 meses. O sea, 2 meses, 3 meses de crianza. No vas a tener nada. Lo mismo con la autólisis. O sea, una cosa es en fermentación, pero que vos en 15 días de fermentación no vas a tener autólisis, ¿sí? Y después, en barrica, vas a tener autólisis, obviamente, pero los bioproductos de la autólisis van a ser la comida de otro tipo de bacterias. Entonces no vas a tener los sabores desagradables característicos de la autólisis. Incluso la toma de espuma, o sea, lo que es el método Champenois, yo busco la autólisis, a propósito, busco la autólisis de la levadura, porque una parte de los bioproductos de la autólisis es proteína, y esa proteína va a parar directamente a la espuma. Por eso todas las cervezas, digamos, no las ácidas obviamente, pero todas las cervezas que hacemos acá con Champenois, que son todas, y que tienen gran carga proteica, tienen un montón, digamos, una retención de espuma espectacular, porque la levadura muerta, porque la autólisis es levadura muerta, esa levadura muerta es proteína que va derecho a la espuma. Ok. Y lo que me está diciendo que en las cervezas ácidas o en las que interactúan con otras, por ejemplo, termina siendo el alimento del Brettanomyces o de otras bacterias. Exacto, Ah, exacto. perfecto. Y ahí después lo que preguntaban Bueno, es si vos podías hacer un starter usando una fruta, por ejemplo, agregar, no sé, agregas el mosto, le metes unas cerezas
y sacar un starter de lo que sería la parte de las bacterias. Sí, 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 podés, tranquilamente. Si no querés, capaz de que si no querés usarla, echarle la fruta a la cerveza, podés hacer un starter con esa fruta y hacer lo mismo, replicarlo hasta el tema del volumen y echárselo. Generalmente yo lo que diría es que el starter sea el 10% más o menos del volumen a fermentar, Ok, para, para que, que tenga, digamos, que tenga impacto cuando se le eche. O sea, si tenés el 10% y hay nutrientes y hay azúcares, ya con eso deberías andar, no ok, deberías tener ningún drama. dale. Bueno, después ya también preguntando el tema de cómo encorcharse, así que ya creo que Bueno, te venció. no uso corcho, no uso corcho, pero ahí vamos a hablar enseguida. Mira, voy a hablar de lo que es crianza microbiana, ¿sí? Que ahora ya sería la segunda parte, es después de la fermentación. Sí, es cuando ya va a barrica lo que yo le digo, barrica de maduración. ¿Sí? Lo voy a hacer rápido así. Bueno, esta crianza microbiana en algunas bibliografías también la van a encontrar como segunda fermentación, porque durante toda la crianza la cerveza va a seguir atenuando, ¿sí? Porque van a terminar el ciclo de la Saccharomyces y va a empezar la Brettanomyces o va a empezar un montón de bacterias más, entonces vas a seguir atenuando. Es en una fase que es de lo que yo digo que es de complejización y es crítico, porque una fermentación capaz que es más lineal que el tema de la crianza. En la crianza vos tenés un montón de puntos críticos en los cuales se te puede ir, o sea, se te puede desviar completamente. Entonces es mucho más importante. Bueno, desde que pasamos a la barrica, vamos a tener, yo en mi experiencia identifico tres etapas. En alguna, capaz que en bibliografía van a haber muchas más etapas, pero yo lo voy a decir como más corto. Una primera etapa que es al principio que va a ser de acidificación, ¿sí? O sea, van a ver una variación de medio punto capaz de pH en lo que es la cerveza. Van a ver que al principio la cerveza chupa un montón, o sea, perdón, la barrica chupa un montón de cerveza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para lo que es crianza microbiana, siempre hay que dejar cámara de aire, primero y principal. No estamos hablando de crianza de que queremos que solamente le aporte, la barrica le aporte madera a la cerveza. Que por ejemplo, en una Bière de Gar que no tiene crianza microbiana, la barrica se llena hasta el tope, se deja, bueno, obviamente en la barrica, y en 2 meses vos tenés un perfil complejo que te lo da, bueno, la tanicidad y un montón de cosas de la barrica, pero es el perfil de la madera. Ahora estamos hablando del perfil microbiano, cuando queremos hacer una transformación microbiana. Un puño, hay que dejarle a la barrica, hay que dejarle un puño de cámara de aire, ¿sí? La barrica va a empezar a chupar y con el tiempo ese puño se va a transformar en casi 2 puños de cámara de aire. Pero está perfecto, eso es lo que tiene que pasar. Van a ver ahí que van a producir un montón de compuestos sulfúricos, van a ver la barrica y van a decir, me mandé cualquiera, no pasa nada. O sea, al principio, los primeros 30 días, capaz 20, no, 30 no, 20 días, van a leer la barrica y capaz que van a tener compuestos sulfúricos, pero no le den pelota. Eso pasa, eso después se va a transformar en otra cosa. Es normal. Bueno, después vamos a tener una segunda etapa que es de atenuación, o sea, que van a ver que va a bajar capaz, van a ganar, mejor dicho, un punto más de alcohol, o capaz que un poco menos, dependiendo. Pero es las levaduras que están terminando de comer los azúcares más complejos, ¿sí? Incluso acá ya el Brettanomyces empieza a comer azúcares complejos. Entonces van a ver que se va a gasificar la barrica. Entonces, hay que tener cuidado. Y yo, por ejemplo, el primer mes, una vez a la semana, desgasifico la barrica. Porque se te llega a juntar, no lo hiciste 2 semanas seguidas y se te juntó una presión, que me ha pasado. Vas a sacar el tapón de la barrica y se te va a incrustar en el techo. Y repito, me ha pasado. Entonces, tengan en cuenta eso.
tengan en cuenta el tema de la gasificación de la barrica. Bueno, a ver, ¿qué más tengo acá? Cámara de aire. Bueno, tengan en cuenta también que, como dije antes, la barrica es un material poroso, entonces cuando eso permite la entrada de oxígeno, y gracias a ese oxígeno, ¿sí? Y esa capacidad oxidativa que tiene la cerveza, se va a formar un velo, ¿sí? Pero este velo es crucial para el tema de la crianza microbiana de la cerveza. El velo es un biofilm que se hace, que hay un montón según a un autor que le pregunté, dice que es para una cosa, otro que es para otra. Algunos dicen que protege la cerveza que tiene debajo, la protege del oxígeno. Otros dicen que es fuente de nutrientes de las bacterias y las levaduras. No, sinceramente, no se sabe, es así de corto. No hay ningún estudio serio de bien para qué sirve el biofilm. Sí es un indicador de que tenés oxígeno en el medio, pero no tiene nada de malo eso. Digamos, no es algo malo. El velo es fundamental para mí en el tema de la crianza, más por el perfil organoléptico que por otra cosa. Pero bueno, en esta etapa, digamos que van a ser entre los 30 y 40 días después de que lo pasaron a barrica, se va a empezar a fumar, capaz que un poco antes, también depende de un montón de cosas. En esta etapa, antes de que se forme el velo, dependiendo del perfil de cerveza que queramos, se le puede hacer un dry hopping y evitar un poquitito la oxidación, ¿sí? Y capaz que darle un perfil más fresco, no sé, con cascade, con algún lúpulo así bien herbáceo, podés levantar un poco la frescura de la cerveza. Por ejemplo, yo la Odyssey que tengo acá, que es la que es con flores, se le hace todo el biofilm y yo a esto le hago un dry hop de cascade para que me levante un poco el perfil ese cítrico barra floral. Entonces eso también va a depender de cada uno. Dice, ¿por dónde se le hace la cámara de aire? No, cuando hablo de cámara de aire me refiero a la barrica, una barrica en horizontal, ¿sí? En vez de llenarla hasta el tope, tenés que dejar un puño de cámara de aire, ¿sí? Un puño vacío, básicamente. Y después la barrica va a chupar líquido y eso va a bajar un poco más. Bueno, y después tenemos una tercera y última etapa, que es lo que yo digo que es la etapa de maduración, y es donde sale ahora, ahí generalmente cuando se empieza a expresar el Brettanomyces. El Brett, como bien decía alguien más temprano, come azúcares complejos, entonces va a seguir, por eso digo que la barrica en todo lo que es crianza va a seguir atenuando, ¿sí? Y no solo eso, sino que el Brett también come ácidos orgánicos. Entonces van a ver que con la crianza, con el tiempo, la acidez va a empezar a bajar. Digamos, el perfil de la acidez, ahí también está a la mano de cada uno decir qué quiero, una acidez más verde, más refrescante, más chispeante, o quiero una acidez más apagada, digamos, capaz que más que me haga acordar más al ananá en vez de la manzana. Entonces eso ya va a depender de cada uno. Y esto, el Brett empieza cuando cuando terminaron de comer todas las Saccharomyces, y que esto es después de 2 o 3 meses de que pasamos a barrica la cerveza, ¿sí? Y bueno, acá también lo que es maduración, tenés todo el aporte de la madera, dependiendo de cuántos usos tenga la barrica, o un montón de cosas más. Y bueno, el gusto de cada uno es si lo vas a dejar más tiempo que no, pero mínimo son 2 o 3 meses para que pase todo esto que te estoy diciendo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Es una cerveza súper estable, ¿sí? Súper atenuada, y que, bueno, el perfil va a tener un perfil, en mi parecer, súper complejo, si está bien hecho, obviamente, ¿no? Y que va a ser una buena base para pasar a botella. ¿Por qué? Porque al estar totalmente atenuada, ¿sí?
nosotros cuando embotellemos y le agreguemos azúcar de maíz para gasificar, la proporción de, digamos, la conversión de azúcares va a ser, no voy a tener azúcar residual de la cerveza, entonces ya sé que si le echo 17 gramos, va a ser una atmósfera de presión. Y perdón, una atmósfera de presión. Voy a ganar 1 grado en la botella y voy a poder calcular las atmósferas que va a tener la cerveza al final. Entonces, para todo esto sirve lo que es la crianza microbiana. Espero que se haya entendido. ¿Algunas preguntas? A ver, te puedo sacar las... ¿Todos estos tiempos son en la barrica? Sí, sí, son en la barrica. Bueno, igual, bueno, te preguntaba si hacías trasvase entre barricas y cómo haces para evitar la oxidación ahí o la incorporación de oxígeno y cuántos gramos Sí, por lúpulo. Sí, decir, y la otra vez cuántos gramos por lúpulo usas para el dry hop. no hago trasvase de barrica de maduración, ¿no? O sea, una vez que la cerveza la puse en su barrica de maduración, se queda ahí hasta que la saco para embotellar. Eso se queda ahí. Y después, gramos por litro, no, la verdad que no uso mucho, por ejemplo, para la Ónice. La barrica tiene 200 litros, porque no son 220 litros. Uso 150 gramos, para que tengas una idea. No es mucho. Y el dry hop se lo hago, Ónice está a 2 meses, ¿sí? Y el dry hop se lo hago al mes, para que no tampoco se pase de herbáceo después del lúpulo. No quede, para que quede balanceado. Y te pregunta también la parte del tema del ángel, ¿no? De la evaporación de la barrica. Sí, es algo que también tenés ahí en cuenta. ¿De qué, perdón? Se cortó. ¿Viste el ángel, la evaporación de la barrica? Bien, vos hablabas de la parte de lo que absorbe, lo que está preguntando es la parte de la evaporación. Y la parte de la evaporación va a depender de en dónde vivas. Si vivís en un lugar húmedo, como puede ser capaz Buenos Aires, no vas a tener tanta evaporación como tengo yo acá, súper seco, o sea, re seco. Se calcula más o menos un 10% de evaporación. Yo, así a ojo, es 10% de evaporación en 3-4 meses que tengo yo acá. Pero eso también va a depender de cada lugar. Si tuviera un sótano, capaz que no tengo casi nada de evaporación. Te preguntan también qué tipo de lúpulo usás lúpulos viejos. No. Eso del lúpulo viejo es de las lámicas, ¿viste? No, pero no, esto es otra cosa. Después, cuando vuelven a consultar algo tema del plástico, si vos crees que se pueden hacer birras de ese estilo sin usar barrica, usando fermentadores de plástico directamente. Sí, pero capaz que con tiempos más cortos, capaz que sí, 2 meses, o sea, capaz que yo no tendría en un tacho de plástico o en un coso de plástico una cerveza 6 meses, pero 2 meses sí. Bueno, preguntan también si vas a dar algún curso online. No sé, por ahora no, depende del presidente. Y después, a ver, te preguntan, a ver, la pregunta es, ¿se pierden barricas que ponen mal? No entiendo la pregunta. Sí. Sí, mira, yo tengo, está bien, no he tenido mucho porcentaje, pero ya van 2 barricas que se me contaminaron con acetobacter. Entonces, sí, las sacás inmediatamente de circulación. Bueno, y después no sé con qué barricas trabajan, cuáles recomendás. Mira, del tema barrica, está bueno, buena pregunta. Tema barrica, así súper resumido. Es importante que sepan de dónde vienen las barricas. Y o sea, porque si una bodega le da de baja una barrica, es por algo, ¿sí? Y más si es barata, o sea, porque las barricas de segundo, tercer uso, bien cuidadas, están. Acá en Mendoza es todo más barato, o sea, lo que es barrica, ¿no? Es más barato, pero una barrica buena está en 3.000 pesos.
Si te ofrecen una barrica a 1.000 pesos y tenés que ver por qué la dieron de baja, la tenés que oler, primero y principal, para ver si tiene, porque el olfato es lo principal para darte cuenta. Y después yo lo que haría, si ponele, te regalan una barrica, te cayó arriba, no sabes de dónde vos está bien, le pondría agua, la hidrataría bien, o sea, agua hasta el tope. La dejaría una semana capaz, o la dejaría 5 días, probaría ese agua y vería que veo, o sea, que siento ahí. Si siento algo medio raro o si siento madera, nada más. Y después, ¿qué más? No, bueno, y nosotros usamos de vino, pero también ojo porque a ver, las bodegas dan de baja las barricas cuando ya no tienen muchos usos, porque el vino precipita mucho, entonces el cristal del vino se llama bitartrato de potasio, y eso te tapa los poros, todo. Entonces ya cuando tienen muchos usos de vino, las dan de baja, o porque se les contaminó. Así que hay que tener en cuenta eso, ojo. Eh, bueno, después, bueno, ya estábamos de nuevo con el tema del lavado de barricas, que Bueno, ya lo explicaste, así que no, sigamos. vale. Y eso, lo último que voy a decir, ponele, ustedes hicieron todo eso, hicieron todos estos pasos, tienen una microflora, lograron que se exprese la microflora en la barrica. Cuídenla después, porque digamos, es como, yo acá las trato como un hijo, ¿entendés? O sea, es como súper importante. Entonces, eh, eso que decía yo más temprano de no cruzar cervezas con barricas. Lo mejor de todo para llevar una trazabilidad, además, y para saber bien, eh, para saber qué le va a aportar la barrica a la cerveza, lo mejor es siempre la misma cerveza en la misma barrica, ¿sí? Y nada, bueno, eso, y hay que cuidarla como si fuera un hijo. Y ahora, si querés, Lucho, te hablo un poco de lo que es la toma de espuma en botella, o sea, el método Champenois o Dale, la dale. gasificación natural. Bueno, eh, como dijimos, la cerveza esta, lo bueno que tiene, lo que hacemos nosotros acá, es que está tan atenuada la cerveza que no voy a tener azúcar residual. Y voy a poder calcular bien, digamos, el gramaje de azúcar que voy a lograr. O sea, que le voy a poner a la cerveza. ¿Qué dice? ¿Hidratás la barrica de manera externa? No, la verdad que no. O sea, si la barrica está llena, no. No, la verdad que no. Cuando la barrica está vacía, se dejan con agua. Bueno, es otra cosa, cómo comer una barrica cuando no tiene cerveza. Mínimo una vez al mes hay que hidratarla. Eh, y si quieren, si no tienen una barrica con microflora y solamente les importa el tema del aporte de la madera, agua con metabisulfito. Chao. Cortita de bueno, dijimos, esta cerveza es muy atenuada, entonces, por ejemplo, una cerveza normal, una saison. Alguno de los chicos hace una saison y la quiere poner en botella. Eh, Generalmente se usan 8 gramos, entre 8 y 10 gramos, 12 gramos de azúcar por litro en una cerveza normal. Yo lo que recomiendo siempre, para todo lo que es botella, más de este estilo así franco-belga, capaz que no otras, pero así este estilo así, como una saison o las que hago yo, es mínimo dejarlas 2 meses en botella. Mínimo, cosa de que ese azúcar que le estamos agregando también atenúe absolutamente todo, y más importante que ya en 2 meses la levadura puede hacer autólisis. Mientras más tiempo la dejemos, mejor, ¿no? Pero ya la levadura puede hacer autólisis. Entonces ya vamos a tener toda esa complejidad digamos, de sabores que le da la segunda fermentación en botella. Ya volviendo al tema del método Champenois, el método Champenois yo uso 24 gramos, sí, entre 22 y 24 en promedio gramos de azúcar por litro. Yo uso una bestialidad, por eso uso la botella de espumante, porque es la única que se baja la presión, si no explotan directamente. ¿Sí? Otra cosa, el tema de la... Ah, mirá qué buena pregunta. El tema del clavito para tomar muestra. Yo soy anti-clavito para tomar muestra, porque para mí la barrica es súper importante, y si le haces un agujero a la barrica es un potencial
foco de contaminación más. Yo no le hago agujeros, o sea, si tengo que tomar muestras, saco por arriba cuando tomo muestras. No, yo a mis hijos no los clavo. Y bueno, otra cosa fundamental es el tema de las tapas. Yo uso una tapa y un montón de cervecerías más acá que no hacen método Champenois. Vienen unas tapas que son las mejores que hay, que son italianas, que se llaman Pedi Inox, ¿sí? P-E-D-D-I Inox. Vienen de hojalata y vienen de acero inoxidable. Son las únicas que se van a bancar la presión. Primero, las de método Champenois son las únicas que se bancan. Todas las demás empiezan a perder gas y se empieza a hacer como un caramelo a toda la botella por afuera, que es horrible. Sí, para hacer la toma de espuma se le pone azúcar y se le pone levadura nueva. Yo uso para lo que es toma de espuma, es una Eguayano que se come todo el azúcar, digamos, es como para dejar todo bien seco. Bueno, vienen estas tapas que no son especiales, sino que son de muy buena calidad, y se los recomiendo a todos los que quieran hacer cerveza en botella, que sea esta botella, ¿no? Que es de espumante, 29 milímetros. Las otras, no. Las nacionales 29 que vienen son una cagada. Entonces es fundamental eso. Y bueno, después el tema, ahora voy a explicar el tema del Champenois y ya vamos terminando. Que seguro te tenés que ir de joda, Lucho. No, cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el método Champenois empieza en lo que es estiva en botella. Ya como les dije, se pone 24 gramos de azúcar por litro y se deja mínimo 2 meses allá en botella. Una vez que mínimo, las que están más tiempo salen mejor incluso, pero bueno, eso ya depende del estilo y un montón de cosas. Del estiva pasa al pupitre. Estos son los pupitres, ¿sí? También los hacemos nosotros, los pupitres. Esto tiene varias posiciones. La primera posición va a ser así, casi horizontal. Entonces, todos los días, al principio se va a girar 1/8, ¿sí? Y la vamos a dejar quieta. O sea, la vamos a girar y listo. Una vez que cumplimos la revolución, ¿sí? Se va a verticalizar un poquitito y ahora vamos a girar, en vez de 1/8, 1/4. Entonces hacemos... Una vez que cumplimos la revolución, ¿sí? Vamos a verticalizar y vamos a girar 1/2. Así. Y una vez que cumplimos la revolución, en teoría, ya debería estar clarificada la botella, pero bueno, todas las borras se comportan de diferente manera. Entonces, eso también es a ojo. Esto, por ejemplo, que lo mostré más temprano, le falta una vueltita, pero ahí está el sedimento, ¿sí? Y ahí está clarificada la botella. A esto le falta todavía una vueltita, pero se entiende. ¿Y qué hacemos después? Una vez que ya está clarificada la botella, el cuello de las botellas, ¿sí? Voy a agarrar otra. El cuello de la botella se congela a -15, -20 grados. Nosotros usamos una solución glicolada. El glicol es una sustancia que lo que hace es que el agua, en vez de cristalizar, de convertirse en hielo, digamos a 0 grados, lo haga a menos temperatura. Si tenés el poder de frío, obviamente. Entonces, nosotros usamos, ahí ayer estuve desborrando, entonces les voy a mostrar acá en el freezer. Estas son borras, ¿sí? De unas cervezas que desborré. Mira. Esta es la borra. Eso es levadura. La levadura y claro, esto es levadura muerta, proteína desnaturalizada y restos de cosas, de borra. Es borra. Ahí tiene incluso esas 3C son las marcas de la tapa. Entonces, bueno, ahí veo que preguntan de licor de expedición. Nosotros no usamos licor de expedición, eso es más que nada para los espumantes. Nosotros acá solamente desborramos. Entonces,
Una vez que ya está clarificado, voy a meter el pico de la botella en esa solución glicolada que está a menos 20 grados, lo voy a dejar 10 minutos, 15 minutos, se va a congelar, voy a destapar, que este es mi degollador, que como verán es un tacho con una ventana, ¿sí? Entonces ahí voy a destapar, va a salir expulsado esto, ¿sí? Y después voy a volver a tapar y listo. O sea, esto está calculado también y esto también es mucho prueba y error de cuánto azúcar le tenés que poner, o sea, cuánta presión tenés que generar para que saque el corcho y no te empiece a espumar la botella y te quede además los 3 dedos justos de espacio de cuello de botella para poder volver a tapar. O sea, vos lo que hacés primero es la dejás en glicol solamente el cuello de la botella. Claro, tenemos Para que no. unos vasos, claro, usamos como unos vasos así como de trago largo, por así decirte, que todos tienen glicol, agua glicolada, Sí. llenamos la mesada, ¿sí? Llenamos la mesada de eso. En realidad para esto viene una máquina, pero bueno, la íbamos a comprar este año, pero este año no vamos a comprar ni, no sé, ni el pan dulce a fin de año. Eh, entonces directamente cuando a los 15 minutos quedó congelado eso sobre la tapa, vos digamos lo que haces, Claro, la descorchás, sale volando espuma con la tapa y esos sedimentos y volvés a tapar. exacto. Claro, pero y la cerveza queda totalmente estabilizada, no es que empieza a espumar la cerveza y se empieza a salir, sino que queda totalmente quieto, o sea, sale, se equilibran las presiones, o sea, vos destapás, Sí. sale disparado el corcho y la cerveza queda impecable. O sea, no, Incluso con la cantidad de azúcar que tiene te queda gasificada. exactamente. Esa, y ahí queda, digamos, por eso está el cálculo y lo que te digo que es mucha experiencia de la gasificación remanente que te va a quedar, digamos. O Ah, ok. sea, va a Sí, quedar es. con, claro, o sea, para que se den una idea, la botella levanta en plena fermentación, en botella, levanta casi 5 atmósferas, casi lo mismo que con lo que se infla la cubierta de un auto. Y después baja hasta las 3, ¿sí? Y después cuando descorchamos, ahí se equilibran las presiones y una parte del gas va a quedar, que es el gas que está disuelto, combinado, va a quedar en la cerveza. Y esa es Ok. la gasificación del champenois que te va a quedar. Y lo que preguntan es si con esos sedimentos podrías usarlo como nutrientes para una fermentación. Sí, Con los- mira, es buena. Sí, que ahí también va a depender la cerveza, porque si hiciste una cerveza lupulada, capaz o algo, capaz que tenés algo de lúpulo, que no va a ser nutriente, no sé cómo se comportaría, pero sí, la levadura muerta es nutriente de fermentación. Siempre y cuando lo dejaste suficientemente tiempo para que haga autólisis. Porque si no hizo autólisis, la levadura no te va a servir como nutriente, ¿no? Ok. Y después están preguntando, eh, bueno, preguntan si vendés en Capital, Sí. si tenés qué cervezas nuevas se vienen. En Capital vendemos, miran, en casi todos los lugares más conocidos, se supone. Estamos en Desarmadero, en la Espuma de los Días, en Finisterre, en Social Club en el oeste, en Bursa, en Zepeto, en Grizzly, en Draft, en Villa Crespo, en Cruzada de C, estamos bueno, no sé, son los que me acuerdo. No quiero quedar mal con nadie, pero son los que me acuerdo. Y Garage Cervecero también, que le mando un saludo a Guille si me está escuchando. Y después, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Nada, ¿qué cervezas se vienen? ¿Se Mm. viene algo nuevo? Bueno, sí, claro, tenemos. Además de la que hacemos con Malbec, con Chardonnay, hicimos con Cabernet Franc, hicimos con Merlot, hicimos un negocio con Pinot Noir. Además se va a venir el blend, es el assemblage de barricas perdón, de cervezas de uvas tintas. Está la sidra con manzana y sandía, la sidra con manzana, Cabernet Franc y ciruela,
la cerveza que hicimos nosotros, O sea, los Sour Nerds, con el Boti, con Mirko, con Leandro Meyers, el con el Eleusi Mengo, y, con el Edu, con el y Edu, Hernán Mengoni. con el Mengo, exactamente, de Labrador. Que bueno, esa cerveza ahí también, la idea sería hacer unos cortes. La idea estaría re bueno que vengan para acá a Mendoza, así definimos los cortes, unos cortes. Pero sí, vamos a tener un montón de cervezas nuevas para la segunda mitad del año, si es que sigue existiendo el país. Eh, uf, vos hablas de Sidra y después me llegan WhatsApp de reclamos. Bueno, yo les mandé Silva, las tiene todo el Mengolini, el hermano, así que Eh, bueno, y no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, y en nada. Córdoba no vende nadie, ahí leí lo de juguetes del FCE, la verdad que no sé si vamos a volver a estar, espero que sí, porque la verdad que nos sirvió un montón, pero no sé. Y en Mendoza se pudiera visitar la fábrica, sí, pero banca un poco que haga protocolos de, no sé, de turismo o algo por el estilo, porque ahora no. eh, y bueno, no sé si querés agregar algo más vos, nada, hablar de algún proyecto que tengas. Eh, no, ¿qué puedo decir? Bueno, mira, ahí Eh, otra pista diciendo que le encantaría que vuelvas al FC. vamos, Pisa. Que bueno, gracias a todos a los que se sumaron a la charla, que fueron un montón de gente eh, que me escucharon acá. Yo sé que tengo cara de pichón, pero bueno, espero que les haya servido todo lo que les dije. Posta, en serio, espero que algo les quede y que por lo menos les quede, que hayan anotado algo y después sigan googleando, porque esto es una espiral así que te vas metiendo cada vez más y es el tema de las fermentaciones, cofermentaciones, cosas espontáneas y lo que es la búsqueda. Para mí lo principal de esto es, y lo más que es como, ¿no? filantrópico de esto es la búsqueda del terroir propio, o sea, de la huella dactilar propia de cada cervecería. ¿No? Eso, por eso yo hago lo que hago y por eso también que siempre me dicen, viste, que por qué no presentar la cerveza al concurso, porque, a ver, yo tampoco estoy buscando que ser la mejor cervecería o ser la mejor cerveza de cosas, sino lo que yo busco es una identidad propia mía que sea totalmente irrepetible y eso en un concurso no lo puedes medir. Es totalmente subjetivo. Entonces, bueno, también que eso me lo habían preguntado. También va por ese lado. Y bueno, nada, espero que sigan los cerveceros, no los homebrewers, pero los que no tienen cosas, que ahora que todos han vuelto a descubrir la botella, ¿sí? Espero que sigan, que esto no termine acá, ¿no? Que sigan por ese camino, porque la habían abandonado un montón y para mí la botella es una experiencia totalmente diferente, es totalmente única. Y si es segunda fermentación en botella, eh, para mí habla mucho de la mano del cervecero, ¿me entendés? Es como, ahí te das cuenta el cervecero capaz que es más viejo, o sea, que viene hace años, que tiene más experiencia, que no, o que se anima a hacer cosas más raras y que no. Entonces, larga vida a la botella. Bueno, bueno, ahí Y sí. mira, ahí que veo que me preguntaron varias veces el tema de la guarda de las botellas. Nosotros todas las que hacemos con uva son cervezas de guarda. Y cuando hablo de cervezas de guarda, estoy hablando Liberaria Malbec, tiene un potencial de guarda de 3 años. Sama Chardonnay, un potencial de guarda de 5 años. Y bueno, las nuevas, obviamente eso todavía no está definido. Después las cervezas clásicas, Anderón y Sede Originaria, tienen un potencial de 1 año de guarda. ¿Cómo tenés que guardar estas cervezas? No se tiene que comer
cambios bruscos de temperatura, o sea, no la pongas en la cocina, al lado de la heladera, al lado del horno, lo posible en algún armario o algo así. Eh, Verticales, no hace falta que estén horizontales porque no tienen corcho las cervezas mías, usamos solamente tapa, y que no le tiene que dar la luz del sol, y listo. Digamos, o sea, la podés guardar en una caja, en un armario, y listo, está perfecto. La cerveza te va a durar. A ver si hay preguntas. Están preguntándote, bueno, ahí ¿qué recomendás ahí del salto de home para producir a vender? Producir para vender. Mira, lo que yo recomiendo siempre es la diferenciación por algo. O sea, no hacer cosas locas por hacer, sino diferenciarte por algo capaz que en donde estás eh, tenés algún fruto muy característico de tu, de tu lugar. Entonces está, para mí, la idea de las cervecerías es que expresen la geografía o el lugar de donde vienen. Hay una cervecería de Ushuaia que es Cienfuegos, creo, ¿no? Ay, espero no olvidarme de que no estarle fijando el nombre, que hace una cerveza que es con una pimienta especial ahí, por ejemplo, que no me acuerdo ni el nombre de la pimienta. Pero esa es la aposta, o sea, para mí esa es la finalidad, o no sé si la finalidad, pero es como lo lindo del homebrew, es expresar el lugar donde uno viene. Así que bueno, bueno, te preguntan después, a ver, tiempo mínimo en barrica Sí, para madurado. Birra del Fuego, mira, espera, que Ah, dije Tierra del Fuego. Cienfuegos, Birra del Fuego, está, loco, Bueno, a ver, cuando te pregunta cómo evalúas el potencial de guarda. Bueno, eso al principio lo hacíamos con el método más viejo que es muestras, o sea, nosotros empezamos a decir que teníamos cerveza de potencial de guarda de 3 años cuando guardamos cerveza por 3 años y estaba tomable y había evolucionado. Y después vos podés más o menos establecer en base al pH, en base a capaz el azúcar remanente que tiene la cerveza, en base al perfil, porque la cerveza de Noel que hicimos ahora, que es la de Merlot, tiene canela, tiene picón de especias. Eso yo sé, por experiencia, que en un año eso va a empezar a decaer, entonces no le voy a poner potencial de guarda de 3 años, algo que sé que tiene características que son como muy puntuales que se decaen al año. Pero sí, es básicamente en base a eso. Bueno, ahí justo Pisa pregunta si medís la densidad en maduración en la barrica. No, la verdad que la mido cuando la embotello. No, yo la cerveza cuando está en la barrica, la verdad que ni la toco. O sea, sí la evalúo sensorialmente, pero no le tomo muestra de nada. Sí, antes de entrar a la barrica y después de cuando sale de barrica, pero en el medio no. Graduación alcohólica y mínimo, la cerveza que hacemos mínimo 8 grados y ahora estamos haciendo una que tiene como 10, 11 grados. Pero mínimo 8. Bueno, y también por eso déjame meter este bocado, que es que por eso hacemos el tema del método Champenois, porque una cerveza con 8 grados de alcohol tiene que tener una buena tomabilidad. Entonces, el método Champenois nos ayuda mucho, por más de que hacemos cervezas que son un poco más ácidas y eso, el método Champenois nos ayuda mucho al tema de la tomabilidad. Y hay algunas cervezas que la verdad que son un peligro porque no te das cuenta que estás tomando algo con 8 grados. Eh, un saludo ahí que justo que lo había visto a The Beer Tracker. Sí, Eh, bueno, están preguntando, bueno, hay varias preguntas que están volviendo a hacer que ya se respondieron. Después, si quieren, cuando esté bajado esto termina y queda grabado 24 horas y después vamos a ver de bajarlo y subirlo en el canal de YouTube. Eh, bueno, nada, para los que no son socios siempre les recomendamos asociarse bueno, por todos los beneficios que tienen, capacitaciones. Eh,
Nada, de nuevo, Lauren, siempre, siempre agradecido. La verdad que sos No, un Lucho, amigo, gracias. nada, cuando estuvimos allá con los chicos nos atendiste de 10 y la verdad que aprendimos un montón de esto con vos. Y bueno, gracias por compartir el conocimiento con toda la gente acá de la comunidad cervecera. No, gracias a usted, en serio, porque a mí también me sirve porque yo estoy en la otra punta del país, o sea, estoy en el oeste, entonces me sirve un montón. Así que, no, gracias por el lugar, el espacio, bro. Y nada, y ya espero que nos veamos pronto, no sé Esperemos, cuándo. esperemos. Esperemos, ya vamos a volver a viajar allá con los chicos a ver si hacemos estos cortes y vemos qué cocinamos de nuevo. Ahora tenemos que visitar a Marcos también. A Marcos también, de una, sí, también a Marcos lo tengo acá cerca, creo, no sé dónde Sí, está, sí, sí, pero no ya vamos a puedo tener ir que hacer tampoco. otra sour por allá. Así que bueno, y muchas gracias a todos los que estuvieron acá. No sé si querés agregar algo antes de que se nos corte. Nada, aguante la botella, aguante la botella. Bueno, muchas gracias, Lauren. Te mando un abrazo. Nos vemos, Lucho, chau. Chao, gracias a todos.